Vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos ahí en Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. El contexto de este capítulo es el capítulo 38 que ya estudiamos. En el capítulo 38 veíamos que el rey Ezequías había sido salvado de la enfermedad, oró a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. También había sido librado de los enemigos de la invasión asiria por el poder de Dios. Y eso pues lo vimos en el estudio pasado. Ezequías reconoció que era un pecador y que Dios le llevaba sus pecados sobre sus lomos. Es decir, parecido a lo que Cristo hizo con nosotros, ¿no? En la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice que Cristo llevó todos nuestros pecados en el madero. Eso implicaba que todos los pecados, todos nosotros estamos aquí por el hecho de que hemos sido salvados por la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y Ezequías, mirando hacia el sacrificio de Cristo, ¿no? Él tenía un concepto muy limitado, pero él dice, pero Dios lleva sobre sus lomos mis pecados. Él estaba angustiado, estaba desesperado por la enfermedad que tenía, por lo tal, él no sentía paz en su corazón y en su vida, estaba enfermo. Y más la noticia que le dio el profeta, ¿no? Ahora entonces, Jesucristo de la misma manera, nosotros estábamos perdidos en el mundo. Nosotros no teníamos esperanza alguna, pero Dios a través de enviar a su Hijo, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Otra de las cosas que vemos es que Ezequías reconoció que Dios le salvaría y promete ser humilde. O sea, es una promesa que él hace después de recibir la noticia, después de decirle, vas a recibir 15 años más. Entonces él dice, bueno, ¿qué diré? El que me lo dijo, o sea, Isaías a través del profeta Isaías le dijo a Ezequías que él iba a ser sanado, que iba a durar 15 años más. Entonces, y él dice, andaré sabiamente y humildemente. Entonces era una promesa de parte de Ezequías, que esos 15 años más iba para ser para la gloria de Dios. Pero eso de prometer es un problema porque muchas veces prometemos cosas, ¿no? Muchas veces prometemos, Señor, si me das un trabajo, te voy a servir, te voy a alabar, te voy a dar gloria a ti. Y cuando consigue el trabajo ya ni se asoma. Señor, si me sanas esta enfermedad, yo te prometo que voy a ser fiel y voy a estar en tu casa orando, voy a estar en las predicaciones, voy a alabarte, voy a honrarte. Y los milagros ocurren. Pero la gente, bueno, se le olvida la promesa. Entonces él dice, ¿qué diré? Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma, a causa de aquella enfermedad que le causaba amargura. Él dice, andaré humildemente. Entonces, dentro de ese contexto, ahora vamos a ver el capítulo 39 de Isaías.
Isaías 39, versículo 1. En aquel tiempo, Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. ¿Cuál era la noticia que se corría ahí lejos de Jerusalén, lejos de Judá? ¿Cuál era la noticia? Ezequías fue sanado. Imagínense, Babilonia estaba lejos, pero hasta allá había llegado la noticia. Este Merodach Baladán era el rey de Babilonia, entonces hasta allá había llegado la noticia, ¿no? Ezequías ha sanado y ha sido salvado del poder de los asirios. Esa era la noticia que se corría lejos, ¿no? Entonces, el versículo dice, en aquel tiempo, decir, se corría la noticia, ¿no? Que Ezequías había sido sanado. Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos de aprender hoy en esta tarde es que hay que tener mucho cuidado con las victorias espirituales, porque después de una gran victoria espiritual, podemos tener grandes derrotas también en la vida. A veces espiritualmente estamos en lo alto, estamos en la cima, estamos bien delante del Señor y de repente por una pequeña cosa nos vamos al suelo, ¿no? Y dice que dicen los dichos populares que entre más alto estamos, más fuerte es el golpe, ¿no? Que pasamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir grandes derrotas en la vida del creyente. Hay altas y hay bajas y debemos de tener cuidado. En este versículo aparece este Merodach Baladán. Su nombre significa rebelde, que no es del Señor. Eso significa su nombre. Rebelde que no es del Señor. O sea que no era un creyente, pues. Pero después en Babilonia, Nabucodonosor se convierte al Señor. Hubo un creyente ahí que se convirtió al Señor. Ahora, pero imagínense ustedes que Nimrod era uno de los que fundó Babilonia, ¿no? Y entonces, este hombre era un hombre fiero, guerrero, le gustaba matar, pues era malo. Y de allí desciende, pues, este hombre, de esa descendencia, ¿no? Entonces, pero detrás de este Nimrod, históricamente y bíblicamente, vemos que estaba Satanás, estaba el diablo. O sea que utilizaba a este hombre Satanás. Porque era una línea contraria a la línea de Dios. Entonces, vemos que Satanás estaba detrás de este hombre. Entonces, ahí, por esa misma línea, pues siempre ha habido todos los que están en contra de Dios. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo, pero que había sido sano. Se había levantado otra vez. Entonces, simplemente este hombre, no dice más la escritura aquí, simplemente este hombre dice que mandó presentes y mandó cartas solo porque había sido sanado. No dice, ¿verdad? Voy a ir allí para saber cómo está este hombre, si le podemos atacar, si podemos conquistar. No, porque en ese tiempo Babilonia no tenía poder. Tenía más poder los asirios y Dios ya los había vencido, ¿no? Pero
Eh, bueno, cuando uno se da cuenta que alguien está enfermo, hermano, ¿qué es lo que quiere saber? Y cuando de repente le dicen, ha sido sanado, hubo un milagro, ¿qué es lo que quiere saber entonces la gente, hermano? ¿Qué es lo que quiere saber realmente la gente? ¿Cómo fue sanada aquella persona? ¿Sí? ¿Cómo, cómo fue sanada aquella persona? Y sabemos que el único que puede hacer milagros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, ¿verdad? Satanás también hace milagros, pero los milagros de Dios son para beneficio de aquellos que son creyentes. Los milagros de Satanás para engañar a la gente. O sea, tienen un sentido diferente, una posición diferente. Entonces, él simplemente quería saber cómo había sido sanado Ezequías y cómo era el Dios, a lo mejor el Dios todopoderoso que había sanado a Ezequías, que le había dado 15 años más. La gente tenía curiosidad, ¿no? Así como tenemos curiosidad todos nosotros, ¿no? Cuando ocurre una cosa fenomenal, que ese es un fenómeno sobrenatural. Darle 15 años a una persona es algo sobrenatural. Y se lo dio con pruebas y todo. Ahora entonces, esta era la noticia que llegaba hasta Babilonia, ¿no? Y ellos querían saber acerca de cómo había ocurrido eso. Entonces, Ezequías era uno de los mejores reyes que tenía Judá, aparte de David y Salomón, ¿no? Era uno de los mejores reyes, porque este hombre era, tenía una relación personal con Dios muy estrecha, muy estrecha. Y cuando una persona así, que tiene una relación muy estrecha con el Señor, damos por sentado que esta persona ha tenido un crecimiento espiritual, ha tenido madurez y sabiduría de parte de Dios, ha crecido espiritualmente, es un hombre sensato, o una mujer sensata, es alguien que espiritualmente tiene una buena relación con el Señor, una relación muy estrecha con el Señor. Pero para llegar a ser una persona así, bueno, en la vida cristiana hoy día, como creyentes en Cristo, como seguidores de Cristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y una nueva naturaleza para que a través del Espíritu Santo y esa nueva naturaleza podamos tener esa buena relación con Dios, podamos tener esa estrechez con Él. Entonces, podemos aprender entonces, hermanos, algo de esta historia, que a lo mejor ustedes dicen, bueno, si eres un hombre maduro espiritualmente, si es una persona que ha tenido un crecimiento espiritual, pues el final de este hombre tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz. Así como los cuentos, ¿no? La mayoría de gente, cuando le cuentan un cuento al niño, dicen, ya los niños dicen, y fueron felices. Todos fueron felices al final, ¿va? Tienen la idea de que el cuento así termina. Pero vamos a ver qué aprendemos hoy a través de estos versículos que vamos a estudiar. Uno no puede pensar que las cosas son absolutas, hermano. Las cosas cambian, las cosas pueden variar. Y Ezequías, el hombre maduro, crecido espiritualmente, el hombre que caminaba bien con Dios, también igual que nosotros, va a tener errores. Va a tener errores. ¿Y sabe qué, hermanos? Que cuando una persona sensata, que camina bien,
que no tiene mayor problemas en la vida cotidiana. Aprendemos que hay personas que han sido sensatas, han sido personas humildes, han sido personas respetables, que todo el mundo los quiere, pero de repente cometen una pequeña locura y por esa pequeña locura se les cae el testimonio, se les va abajo el testimonio. Eclesiastés capítulo 10, vamos a leer ese versículo antes de continuar con el versículo 2 de Isaías. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire, una mosca muerta dice que puede arruinar el perfume. Una mosca muerta puede arruinar el perfume del perfumista. Ya no echar olor, sino que mal olor, ¿verdad? Ajá. Y una pequeña locura, Salomón hace una comparación entre lo que puede suceder con la mosca y lo que puede suceder con una persona que comete una pequeña locura. Y dice, esa persona que es estimada como sabio y honorable, se le puede caer el testimonio, se le puede caer el testimonio. En la vida, una pequeña locura puede arruinar tu testimonio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Vamos al versículo 2 de Isaías 39. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Fíjense bien que en lugar de hablarles de Dios, ¿qué hace Ezequías? Vengan que yo soy rico. Miren lo que tengo, les voy a mostrar. Miren este almacén que tengo lleno de oro y plata, piedras preciosas. Miren lo que tengo aquí lleno de armas. Miren otro, como tengo perfumes caros aquí. No, hombre, y si fuera en este tiempo diría a alguien, mire, te voy a mostrar lo que tengo. Casa de 2 plantas. Tengo un garage con 2 carros del año y de las mejores marcas. Y tengo dinero en el banco. Mira, te voy a enseñar la tarjeta de la cuenta que tengo en el banco. Y empieza, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál fue entonces la respuesta de Ezequías ante estas cosas que vinieron estos hombres? Dice que se puso contento porque lo estaban visitando y empezó a enseñar lo que tenía. Era mala la alegría de Ezequías, estar alegre de Ezequías, por saber que su noticia, la noticia de ser sanado, estaba corriendo tan lejos. Eso no era malo. Era bueno que la gente se diera cuenta que Ezequías tenía un Dios todopoderoso. Eso era bueno. Que Dios había hecho un milagro tan extraordinario. Eso era bueno. Entonces, pero lo que Ezequías no hizo es hablar acerca de Dios. Él empezó a mostrar todo lo que había ahí en el reino, pero menos habló de Dios. No habló de Dios. ¿Sí? Es más, hermanos, uno como creyente debe de aprovechar las oportunidades. Cuando a alguien se le acerca y no conoce a Dios, presentarle a Jesucristo. Presentarle el Evangelio. Decirle que hay un Salvador y que Él es pecador también y que necesita un Salvador.
Pero a veces mejor platicamos de otras cosas, ¿no? De los chambres del pueblo, de la política, o hablamos de las novelas, o de los programas de televisión, o de cualquier otra cosa, pero menos de Dios. Entonces, habló de todo. Ezequías a lo mejor les mostraba todo y iban a hablar cómo habían tenido todo eso, pero menos hablaron de Dios. Entonces, Ezequías les mostró los tesoros y todo lo que tenían. Entonces, ¿fue sabio hacer esto, hermano? No, no fue sabio hacer esto. ¿Sí? Porque recuerden que quien los visitaba ni siquiera eran amigos. Es más, eran enemigos de ellos. Eran enemigos. Entonces, si alguien viene a visitarme y yo no lo conozco, no puedo mostrarle todo, ¿no? Aunque nosotros no tenemos nada, pero una chinchorra vieja que está ahí hasta pena nos daba. Pero no se puede tener tanto la confianza en andar como Ezequías tenía con esta gente, ¿no? Ezequías no les habló del poder de Dios, no les dijo, miren, yo fui sanado, yo iba a morir, el Señor me mandó a decir que yo iba a morir, que tenía una enfermedad grave y miren, aquí están las marcas de las llagas que yo tenía y que me estaban matando, ¿no? Y que me dolía. Y pudo haber dicho todo eso, no encontramos registro aquí. Entonces, no encontramos registro que haya platicado con ellos y les hubiera dicho, mire, me dio 15 años más el Señor. Entonces, les enseñó toda la riqueza que habían en el reino. Entonces, hermanos, en lugar de ver las cosas materiales, otras cosas que aprendemos aquí, de ver todas esas cosas materiales que a veces nos vuelven locos, ¿no? Nos vuelven las cosas materiales a veces. Entonces, debemos de darle la gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que hace en nuestra vida. Debemos de darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, es un milagro que nosotros seamos salvos. Amén, hermanos. Que nosotros seamos salvos. Es un milagro. Porque nosotros andábamos, dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Estar muertos significa estar separado de Dios. No tener a Dios en nuestra vida. Pero Él, a pesar de ser pecadores, nos envió a su propio Hijo y nos salvó por gracia. La palabra gracia significa un don inmerecido, un regalo de parte de Dios que no merecemos. Él nos ha dado ese regalo. Nosotros no ganamos nada, ni lo podemos obtener a través de buenas obras o a través de la ley o lo que queramos hacer. No, ese es un regalo de parte de Dios. Por eso debemos de darle gloria al Señor, por eso. La salvación que tenemos es muy valiosa, más que el oro, más que la plata, más que cualquier otra cosa. Si tú le dijeras, tuvieras millones y le dijeras a alguien, sálvame, que no quiero morir y quiero ser eterno, nadie te va a ofrecer nada de eso. Ahí los científicos están haciendo una ciudad en el espacio donde dicen que van a llevar gente especial a vivir allá para esa gente, dice, no la va a tocar ninguna guerra ni nada porque se espera que va a haber una guerra nuclear aquí en la Tierra. Y solo van a ir los que tienen millones. Pero están locos, ¿verdad? Porque no se van a escapar. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia.
empezamos a ver a flote el orgullo. ¿Sí? Los hombres, las personas orgullosas se les notan, hermano, se les nota. En primer lugar, diciendo que tienen mucho, ¿no? Como Ezequías empezó a decir todo esto, tengo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, vinieron desde Babilonia a verme a mí, y dejaba fuera a los demás. A mí me han venido a ver. Yo solo me acuerdo para el casamiento de mi hermano. La familia, una señora le dijo a la familia, atienden a la gente distinguida, atienden a la gente distinguida. Entonces, hermano, y solo gente pobre había ahí. No había gente millonaria, pues, solo gente pobre. Y digo, entonces, pero orgullo se había, ¿no? Ahora entonces, orgullo se había. Pero entonces Ezequías también estaba saliendo a flote el orgullo. El orgullo. Dice, le preguntó el profeta, ¿qué es lo qué han venido a hacer esta gente? ¿Qué traen? ¿Qué preguntan? ¿Qué están haciendo aquí? Entonces, él está haciendo preguntas como que no supiera, pero él sabía porque Dios lo había enviado. Él sabía qué era lo que estaba pasando realmente ahí. ¿Qué estaba pasando con Ezequías? Es lo mismo que hizo el profeta Natán con David, ¿no? Natán sabía el pecado de David y llegó a contarle una historia ahí, ¿verdad? Un hombre rico tenía muchos corderos y un hombre pobre solo tenía una. Viene el hombre rico y le llegó un invitado y le mató la corderita del que tenía solo una. ¿Qué hubieras hecho tú con este hombre? Yo lo mato, dijo David. Ese hombre eres tú, eres digno de muerte, era digno de muerte. Pero salió a flote el pecado, ¿no? Salió a flote el pecado. Entonces, el versículo 3, hay un problema de orgullo, un problema de orgullo, cuando Isaías le hace la pregunta, ¿qué han venido a hacer ahí? ¿O qué quieren saber estos? Entonces, no le dijo, han venido a saber por qué yo he sido sanado. No le dijo, no le respondió así, ¿no? Sí. Entonces Isaías hace otra pregunta y dijo, entonces, en el versículo 4, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no lo hayan mostrado. Entonces, Ezequías dice, bueno, todo lo que hay aquí lo han visto, todo esto que es mío. Otro problema, ¿no? Todo eso que estaba ahí no era de él. Ahí estaban los tesoros del rey Salomón, estaban los tesoros de David, todos los tesoros que habían hecho los reyes antecesores a él. Ahí estaban, tenían almacenes llenos de cosas. Entonces, vemos, hermanos, que él está usando su orgullo, dice, ninguna cosa hay en mis tesoros que no las hayan mostrado. Entonces, con todo esto, le estaba diciendo a los visitantes, soy grandioso, ¿no? Miren qué rico soy poderoso, no hay nadie como él. Entonces, ese era el orgullo de él, ¿no? Que la gente se diera cuenta cómo vivía él. Entonces, no dijo,
les voy a contar el testimonio, cómo Dios me ha salvado y me ha sanado. No dijo. En Isaías, capítulo 38, capítulo anterior, versículo 15, dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente. Pero no estaba andando humildemente. Estaba lleno de orgullo y no estaba tomando en cuenta a Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? Que habla acerca del orgullo. Después del orgullo viene ¿qué? La caída. Después del orgullo vienen los golpes. Entonces, hermanos, mejor ser humilde. El apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios no le gustan los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué es la humildad, hermano? ¿Qué es la humildad? Es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y nuestros límites, hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde. ¿Sí? Un hombre le dijo a una muchacha, no quería ser novio de ella, le dijo, yo soy el más rico ya de mi pueblo. Le dijo, ah, ¿de veras? Sí, soy el más rico. Hijo del fulano, del hombre más rico ya del pueblo. ¿Va? Entonces la muchacha le dijo, lo voy a ir a visitar un día. Y se le olvidó a él que podía ser cierto, ¿no? Y cuando de repente le dice el papá, vamos a ir allá al pueblo del muchacho aquel, y vamos a ir a buscar al fulano, le vamos a dar la sorpresa. Yo quiero ser novia de él, es el hombre más rico de ahí. Y cuando van del hombre más rico del pueblo, le dice, yo no tengo hijos que se llamen de ese nombre, que tienen ese nombre. Y ese nombre que me está diciendo, ahí la vueltecita, mire, dé la vueltecita y vaya a buscarlo por ahí. De veras, no es hijo suyo, no. Mi hijo vive en San Salvador, está estudiando allá, se está preparando, está en la universidad. Y se fueron a buscarlo, ¿verdad? Y el dichoso estaba en una chinchorra ahí, usted, afuera, debajo de unos palos, y cuando lo ve, se tiró por una quebrada, ¿sí? Un solo brinco pegó y salió a la carrera, no lo esperó. El orgulloso, después del orgullo viene la humillación. ¿Para qué ser como no es? Ser humilde significa reconocer lo que yo soy. ¿Sí? Reconocer lo que yo soy. Versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Oiga bien, como dice, oye, oye. La palabra oye, aquí es importante este verbo, ¿no? Oye. La palabra de Jehová de los ejércitos. Cuando se usaba en el Antiguo Testamento este nombre, Jehová de los ejércitos, es que algún juicio iba a haber. Un juicio iba a haber, o sea, era un problema recibir una noticia con este nombre, ¿no? Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos ahí en este versículo que Isaías le iba a dar un juicio
a través de los versículos 6 y 7, encontramos aquí: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Viene el juicio. El hombre que estaba mostrando los grandes tesoros estaba diciendo que tenía mucho y que era rico y que era más importante. El profeta le dice de parte de Dios: vienen días que será llevado a Babilonia. Esto ocurrió 100 años después. 100 años después. No ocurrió en el momento, pero se cumplió al pie de la letra. Y dice: todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Ninguna cosa quedará. Como aquel hombre que contó la historia a Jesús, ¿verdad? El hombre dice: tanta cosa que tengo y no tengo los graneros ya para echar tanto. Voy a hacer granero, esto voy a hacer granero grande, si lo voy a guardar todo lo que tengo ahí, bueno, si fuera en este tiempo diría: voy a colgar una hamaca, compro una Coca-Cola y unas alporas y me pongo a descansar. Entonces, y Jesús dice: bueno, hombre necio, ¿no? Y todo lo que tienes, ¿verdad? ¿A quién le va a quedar? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. O sea que se iba a morir y todo iba a quedar ahí. Algo parecido le estaba sucediendo a Ezequías, nada más que a Ezequías le están diciendo: bueno, todo lo que tú piensas que es muy importante para tu vida, vas a ser saqueado, se van a llevar todo. Y no solamente todos los bienes materiales, hermanos, sino también sus hijos, sus descendientes. Generaciones más adelante iban a ser cautivos, iban a ser esclavos. Y eso ya lo hemos estudiado en Daniel capítulo 1. Hemos estudiado que fueron llevados a Daniel con sus amigos, ¿no? Al palacio. Ellos estaban bien porque eran intelectuales, pero otros estaban peor, trabajando, haciendo ladrillos y haciendo cosas, ¿no? Entonces, fue un problema, ¿no? Aquí Isaías le está diciendo: todo lo que es tu orgullo, que estás diciendo que está aquí, va a perecer, no va a quedar nada. Entonces, en lugar de hacer como al principio, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo al principio cuando Isaías le dio la mala noticia? ¿Qué hizo este hombre? Solamente se dio vuelta y hizo una oración. Y ahora le están diciendo, nada de lo que tenés se va a quedar. ¿Qué hubiera hecho Ezequías otra vez? Hubiera orado al Señor: y Señor, ¿y por qué, Señor? A lo mejor le hubiera puesto una disciplina ahí, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Qué está diciendo? No importa, venga lo que venga, yo voy a recibir todo lo que venga. Le está diciendo que van a quedar sin nada y que van a ser esclavos y que van a ser cautivos y que los van a llevar a otra tierra. Y él dice: está bien, está bueno. Y no solamente eso añadió: a lo menos
haya paz y seguridad en mis días. Ay, que les vaya mal a los demás, pero yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Entonces, hermanos, vemos aquí a un hombre que era espiritualmente bueno, crecido, maduro, caminaba recto con el Señor. Ahora lo vemos lo contrario. ¿Cómo la gente puede cambiar, no? Por eso estar dentro de la iglesia no garantiza que tú vas a estar bien por excelencia. No te garantiza eso. Porque hay momentos en que puedes estar bien y hay momentos que puedes estar mal. ¿Sí? Y tenemos historias de algunos hombres en la escritura que así pasaban, ¿no? Que parecían estar bien, pero de repente estaban mal. Entonces, a veces pensamos nosotros también de una manera egoísta, como este hombre estaba siendo egoísta, ¿no? No solamente tenía orgullo, sino que estaba siendo egoísta. No importa si mis hijos, mis nietos, mis descendientes se lo llevan, pero yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Porque los 15 años que Dios le había dado, dice, por lo menos los 15 años que hayan paz. Voy a estar en paz. Eso estaba pensando él. Voy a estar en paz. Los demás no importan. A veces cuando andamos evangelizando yo me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar cuál es el concepto que tiene los creyentes que ya son salvos de los que no son salvos. Y me pongo a pensar, ¿le interesa a los creyentes esos que no son salvos? Porque esos que no son salvos, ¿a dónde van a ir a parar, hermano? Al infierno. Está reservado para ellos. Pero cada vez que se salva uno de esos, no, hombre, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Y vemos que los ángeles de Dios se alegran cuando hay alguien salvo. Un pecador se arrepiente y es salvo. Entonces, vemos, hermanos, que muchas veces nos olvidamos de esa gente. Aquí en esta iglesia por lo menos hacemos, ¿verdad?, el intento de ir a evangelizar, repartir tratados y hacer algunas cositas, ¿no? Pero no todos. Y sería bueno que todos lo hiciéramos. Pero él dice, no importa. Ay, porque a veces pensamos, bueno, yo ya soy salvo. ¿Y qué? Pues si los demás se van al infierno es cosa de ellos. No, pero si no han recibido la buena noticia, es problema nuestro también. Es problema nuestro. Porque, como dice el profeta Isaías, y lo vamos a ver más adelante, esa sangre está sobre ustedes si ustedes no proclaman el evangelio. Entonces, Ezequías se olvidaba de que no solamente él iba a ser afectado, sino que todos los demás. Es problema, hermanos, cuando cuando el colectivo de los creyentes son afectados por alguien más. Es problema. Por eso es importante el testimonio, ¿no?, de los creyentes. Y entonces vemos que este hombre terminó mal al final. Se volvió un hombre egoísta y va a terminar mal en lugar de... Vemos, hermanos, nosotros vemos que en la oración que él hizo dice, yo fui íntegro, Señor. Nadie de nosotros es capaz de decir eso. Fui íntegro, Señor, delante de ti. Pero miren al final qué va a pasar. No está siendo íntegro. Entonces, vemos, hermanos, que este hombre, en lugar de pensar en los demás, solo estaba pensando en él. Estaba pensando en él. Ahora, hermanos,
¿Qué pasaría si usted recibe un milagro como el de Ezequiel? Y le vinieran a ver a usted, ¿contaría usted cómo recibió el milagro? ¿Cómo Dios ha hecho la obra en su vida para recibir el milagro? ¿Cómo Dios actuó de una manera que aunque no lo merecía, Él dijo, bueno, voy a hacer en favor de a través de la gracia, que esta persona reciba ese milagro y dar buen testimonio del milagro, ¿no? Y contar a todos, que todo el mundo sepa cómo es Dios y qué poderoso es y cómo hizo el milagro. Eso no lo hizo Ezequías en este capítulo. Entonces, debemos de preocuparnos, hermanos, por aquellas cosas que nos pueden llevar al orgullo, aquellas cosas que nos pueden llevar a ser orgullosos. Entonces, vemos que en la vida podemos tener reveses, ¿no? Podemos recibir en lugar bienes males por el orgullo que a veces podemos manejar. Porque el orgullo tiene consecuencias también que afectan a otros, afectan a los demás. Mire, Ezequiel estaba afectando a su propia familia, a su propia familia. Y debemos estar en guardia contra las artimañas de Satanás también, porque todo lo que somos, lo que esperamos ser, es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Todo es por la gracia de Dios. Usted no es más que lo que Dios decide que usted sea, por la gracia de Dios. Hay gente que son salvas, o por lo menos dicen que son salvos, ¿no? Son creyentes, pero discriminan a otros. Discriminan a otros. En el tiempo de Jesús, cuando vino Jesús, los fariseos discriminaban a los demás. Y en este tiempo tenemos muchos fariseos también. Me decía un pastor, yo ya no voy a la tal iglesia, me invitan a las campañas, yo ya no voy a ir y a vos te invitan. No, a mí nunca me han invitado y le doy gracias a Dios que no, no me gustaría estar ahí. Y no es por orgullo, sino porque siempre que los bautistas iban a esas campañas o esas reuniones, no había un versículo en la Biblia para predicar, sino que predicaban en la iglesia bautista, capítulo 4, versículo 2. De nosotros hablaban que los bautistas son mundanos, que la ropa aquí, que los aritas aquí, que los tacones aquí. Y yo me venía triste, y no hallaron un capítulo en la Biblia de predicar de otra cosa, no que hablaban de nosotros. Y yo le dije a las hermanas, ya no van. Ni nosotros queremos ir, me dijeron unas hermanas que les gustaban las campañas. Le gustaba ir a las campañas. No, ya no vamos, solo de nosotros hablan. Pero este pastor me dijo, yo ya no voy. ¿Y por qué? Yo iba contento que estaba hablándole a dos muchachas, me dice, dos señoritas, para que creyeran en el Evangelio, para que fueran salvas, y las convencí de que fueran a la campaña que iba a haber en la iglesia. Y el pastor estaba en la puerta del templo y resulta que cuando iban a entrar ella les dijo, cuidado, ustedes no me entran aquí. ¿Y por qué? Le dijo el pastor, no pueden entrar. Vienen con pantalones. Vienen con pantalones. No, le dijo él, ellas no son creyentes. Por lo tanto, pueden entrar y ustedes les pueden predicar el evangelio. Y si ellas creen, el Señor va a hacer cambios en su vida, pero déjenlas, vayan a su casa, pónganse vestidos y vénganse. ¿Cuándo se iban a salvar, hermano?
nunca se iban a salvar en esa historia así. Hay veces que los mismos creyentes discriminamos a otros para que no sean salvos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta a Dios, hermanos, para que nos vaya bien. En todas las cosas, por simples que sean, en todas las cosas. Porque eso nos hace tener una buena relación personal. Un trabajo que vayas a conseguir, usted puede decir, pero pedirle a Dios que, pues, encomendarme a Dios para conseguir el trabajo. Sí, está bien, está bien. Porque Dios puede obrar para que te den un trabajo. Entonces, orar cuando vas en el carro, ¿verdad? Manejando, puedes orar para que te vaya bien en el carro. No, dice, si yo sé manejar, sí, pero hay otros que no saben y te pueden dar. Y después, después salir todo desquebrajado de ahí, ¿no? Y Dios te puede librar de eso. Increíble, ¿no? Muchos accidentes que han pasado, los creyentes no los han tocado. No. Entonces, debemos de tomar en cuenta a Dios en todas las cosas más simples, ¿no? Porque eso lo fue el problema de Ezequías, no tomó en cuenta a Dios. La noticia se corrió allá que había sido sanado y era la obra de Dios, que había hecho un milagro y le había dado 15 años más de vida. Pero vinieron a verlo para conocer la historia y no habló el hombre de eso. Para nada habló de la obra de Dios en su vida. Usted, hermano, siempre no tenga temor de hablar de Dios. Habla de Dios en todos los momentos que pueda, las oportunidades que tenga. Las oportunidades que tenga. Hable del Señor. Ay, el Señor va a hacer grandes cosas a través de lo que usted diga. Usted puede decir, pero ¿qué poder tengo yo? Pero Dios tiene el poder y tiene el control de todo. Él tiene el poder. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores,